Hola, saludos. Hoy vamos a hablar sobre uno de los apóstoles de Jesús, sobre Judas Iscariote, que lo entregó, el que lo traicionó. Y esto va a ser un tema bastante complicado, muchos van a criticar, otros no van a entender, algunos van a analizar, pero yo no quiero hablar aquí como abogado de Judas, simplemente quiero exponer la escritura y abogar por la escritura, aunque la Biblia misma se defiende sola. Quiero algunos temas sobre Judas. Si Judas tuvo la oportunidad, o es posible que Judas vio a Jesús resucitado. Hay textos bíblicos que el mismo Jesús dijo que Judas era hijo de perdición. Pero si vamos más adelante leyendo la escritura, parece que aclara lo que Jesús quiso decir. Yo no voy a decir que Judas se salvó, tampoco voy a decir que Judas pudo ver al Señor resucitado. Vamos a leer, aquí vamos a colocar el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 12, cuando Jesús ora por su discípulo. Vea bien, el capítulo dice Jesús ora por su discípulo. Dice así, el versículo 12 de San Juan 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, Judas se perdió según lo que leemos aquí. Vamos a ver más adelante otros textos. En el mismo libro de Mateo, capítulo 27, versículo 3, cuando Judas entrega a Jesús y lleva las monedas al templo. Dice así, entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado a Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata al templo, salió y fue y se ahorcó. La pregunta es si esto aconteció al mismo tiempo, al mismo día que Jesús es condenado, o si pasaron después. Vamos a analizar esto. Ustedes saben que Mateo es un libro de autoridad escrito para los judíos, y Mateo nos explica muchas cosas como lo hace el libro de Lucas y como lo hace el libro de Juan. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo de lo que es la autoridad del libro de Mateo. Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante, dice así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, el tipo vino a Jesús rogarle, el hombre, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mi orden soldado y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No me estoy desviando del tema de Judas. En Lucas estoy hablando él sobre la autoridad de Mateo cuando dice que Judas fue y se ahorcó, que según lo que vamos a leer aquí no fue inmediatamente como muchos creemos. En Lucas habla el centurión y dice así, Lucas capítulo 7. Y Jesús fue con ellos, 7 6 perdón, Lucas capítulo 7, versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi orden y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, a mi siervo a este y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y volvió y dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión nunca habló con Jesús, solamente que Mateo dice, porque como el hombre de autoridad era como que si el mismo centurión hablara con Jesús, pero él nunca habló con Jesús. Él mandó a unas personas a hablar con Jesús. Cuando dice que Judas fue y se ahorcó, no quiere decir que fue el mismo momento.
¿Ok? Vamos a seguir con otro texto bíblico. De los 12 discípulos, el único que era de la tribu de Judá era Judas, el que entregó al Señor. Marcos capítulo 3, versículo 19. Y Judas Iscariote, el que le entregó, vinieron a casa. En Marcos 14:10 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Iscariote, de Judá. Lo voy a colocar aquí de dónde era la tribu o de dónde era el sitio de que era Judá. Porque Judá era el único de los 12 apóstoles de la tribu de Judá. Génesis capítulo 37, versículo 26, dice así de la siguiente manera. Ahí está. Génesis 37, 26. Entonces Judá, hijo de Jacob, que fundó la tribu de Judá, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vení y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. El valor de un esclavo para aquel tiempo eran 30 piezas de plata o 30 monedas. No sabemos si ellos dieron esa cantidad, ahí no lo sé. Lo cierto es que Judas comenzó aquí y Judas Iscariote, que era de la tribu de Judá, vendió a Jesús también. Hechos capítulo 1, versículo 17, dice así. Aquí lo van a colocar. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron. Para los que no sabían o los que no saben esto, si usted busca la historia, no la Biblia, la historia, para el tiempo de Jesús, inclusive para el tiempo de los macabeos, cuando perseguían a Israel, antes de llegar a eso estoy hablando, antes de llegar a Juan Bautista, antes de Israel está un poco firme con los romanos, estoy hablando de los 400 años antes de llegar a Jesús. Estas personas cuando perseguían a los judíos, ellos agarraban una soga, una tela, cuando los alcanzaban, y lo amarraban con una piedra de molino o un tronco o cualquier piedra y lo arrojaban al mar Salado o al mar Mediterráneo. No se registran casos del mar de Galilea, que es un lago, pero sí hay registros históricos sobre el mar Salado que colocaban los judíos allí y lo arrojaban al mar. ¿Ok? Para que no. Recuerden que el mar Salado es tan denso que la sal hace que la persona flote. Y esta gente lo amarraban para que quedaran allí y algunos flotaban. Por eso es que cuando ellos ven a Jesús caminando sobre las aguas, dieron un fantasma, porque muchos de ellos creían en esas cosas. Ok. Judas, según lo que dice Pedro, se reventó por sus entrañas. Lo más posible es que Judas hizo lo mismo, se amarró con una cuerda o con un manto, con una tela, cualquier cosa, se amarró aquí y con el otro extremo amarró una roca o un tronco y se arrojó al vacío y por eso es que él se golpeó y murió allí. Porque según la ley judía, cuando una persona moría o se mataba o se ahorcaba, tenían que sacarlo el mismo día antes que fuera el sábado. Quizá Judas, como estamos hablando, posiblemente no murió el mismo día que Jesús, sino tiempo después, ya se lo vamos a demostrar por la escritura. Él hizo lo mismo porque la escritura dice que Dios no acepta lo ahogado. Inclusive en el libro de Hechos prohibieron a los gentiles comer de ahogado, de fornicación, de idolatría, una serie de cosas. Por eso es que Judas, lo más posible es que se amarró aquí por la cintura con una piedra al otro extremo de la cuerda, o de lo que él usó, y se lanzó al vacío. Mateo capítulo 28, versículo 7 y 8 en adelante, dice así. Y pronto decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le verán, he aquí os lo he dicho. Entonces ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió de encuentro diciendo salve, y ellas acercados se abrazaron a su pie y le abrazaron. ¿Ok? En la noche o en la tarde, Jesús se encuentra con su discípulo. Dice Mateo capítulo 28, versículo 16. Ahí lo van a ver. Dice así. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Quedaron 11. Se supone que Judas
murió. Vamos a ver otro texto bíblico para confirmar esto. Ok, ahora vamos a leer el libro de Lucas, donde dice que estaban los 11 discípulos porque se supone que Judas murió. Lucas capítulo 24, versículo 32 en adelante, cuando Jesús le aparece a dos de ellos en el Maús, que eran de los discípulos de los 12 apóstoles. Versículo, capítulo 24, versículo 32. Y se decían unos a otros, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cómo nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11. Ok, ahora vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14, dice así. Y finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aquí también está hablando de 11. Marcos dice 11 discípulos porque se supone que murió Judas. Mateo dice que son 11 discípulos porque se supone que Judas falleció. Igual lo dice Lucas. Vamos ahora, ¿qué dice el libro de San Juan? Libro de San Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, la cronología bíblica está hablando de ese mismo día que Jesús resucitó. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se reconocieron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibe el Espíritu Santo. A quienes remitieron los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren, les serán retenidos. El verso 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, presten atención, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en sus costados, no creeré. Porque ellos le habían contado que lo vieron y hicieron eso. Entonces dijo: yo también voy a hacer lo mismo. Pues a ver, es el mismo día. Mateo dice que habían 11, Lucas dice que habían 11, Marcos dice que habían 11, pero Juan dice que el que no estaba era Tomás, pero habían 11. ¿Quién 11? Judas. Lo más posible que el número 11 era Judas y el número 12 completando era con Tomás, que no estaba. Ve lo que dice el versículo 26. Esto es bien complicado hablar esto. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahí sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tus dedos y mis manos, y mira mis manos, perdón, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahí estaban los 12, y ya vamos a comprobarlo en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículos 4 y 5. Ok, entonces, antes de hablar de 1 Corintios, capítulo 15, versículos 4 y 5, cuando habla de la resurrección, primero quiero añadir este texto bíblico. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice así: mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 12, repito, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pero ¿qué tiene que ver esto con 1 Corintios 15, 4 y 5? Vamos a ver entonces. Porque primeramente os he enseñado lo que así recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura,
No sabemos si cuando se reunió con Pedro hace tiempo, Pedro le habló sobre esto, o si el mismo Jesús, como él dice, que recibió el Evangelio, si el mismo Jesús le reveló esto que vamos a hablar ahora. El 3 y ahora el 4. Y que fue sepultado y que resucitó en el tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Y que apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12. Pablo dice que el evangelio que recibió fue según Cristo. No sabemos si es que Pedro indicó esto o el mismo Jesús le reveló esto. Dice 12. Pablo está hablando única y exclusivamente cuando Jesús resucita y se aparece a sus discípulos. Entonces, este texto, versículo 5, dice que apareció después de los 12, quiere decir que Judas aún no había muerto y vio a Jesús resucitado según lo que dice aquí la Escritura, según lo que estamos interpretando aquí. Entonces, Pablo está hablando de manera simbólica, como algunos creen, no, un equipo de fútbol son 11, son 21, no sé cuántos son en verdad, que así faltan 3, 4 se llama el equipo, no. La Biblia es bien clara cuando habla de 11 que quedaron, de 11, era porque Tomás no estaba, ¿ok? Cuando habla de 11 era que Judas estaba allí. Entonces, aquí dice que se apareció Seba y después a los 12, y esto aparece en todas las escrituras y aún en el griego original. Quiere decir, estimados amigos, hermanos, que según lo que estamos leyendo aquí, Judas pudo ver, visto a Jesús resucitado y habló con él y Jesús se le apareció a él también. Entonces Pablo dice en 1 Corintios 15, 4 y 5, que Jesús cuando resucitó, la cronología dice que es el mismo día que resucitó, estaban allí los 11, quien no estaba era Tomás. Tomás aparece 8 días después, ahí es donde se reúnen los 12, quiere decir que Judas no había muerto todavía, como nos han enseñado o hemos creído, según lo que dice la Escritura. Y tampoco cuando habla de los 12, ahí no existía Matías, ni mucho menos Pablo. Estamos hablando de los 40 días que Jesús estuvo con los discípulos después que resucitó. No metan a Matías allí, ni se le ocurre meter a Pablo tampoco, porque Pablo está hablando más bien que habían 12. No se meten allí, porque Pablo siempre dijo en su carta que él es apóstol a los gentiles, él no es apóstol a los judíos. Hay una promesa que el Señor le dio a los 12 discípulos en Lucas capítulo 22, versículo 28 en adelante, dice así, ahí lo van a ver. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús sabía que Judas le iba a traicionar, sabía todo lo que tenía cada uno de ellos, pero le está diciendo esta promesa que ellos van a jugar 12 tronos, perdón, que ellos van a estar sentados sobre 12 tronos para jugar a las 12 tribus de Israel. Mateo capítulo 19, versículos 27 y 28. Recuerde que no estoy diciendo yo que es así, es la Biblia que está diciendo que es así, no es Juan Rondón, ¿ok? El 27 versículo del capítulo 19. Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pero que no le compensa porque él dejó su barca, sus redes, sus cosas. Y el 28 dice así, Jesús le dijo, de cierto os digo, no les voy a mentir. Eso qué quiere decir. De cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, ¿quién vosotros? Ustedes 12, incluyendo a Judas Iscariote que lo entregó. Ay, papá, esto está fuerte, hermano. Yo no es Juan Rondón, repito, es la Biblia, ¿ok? Que se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para jugar a las 12 tribus de Israel. Esta promesa va sin ninguna condición. Si Judas me entrega, si Pedro me niegas, no, nada de eso. Se lo prometió y punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos textos?
analizando aquí, si es una promesa que el Señor le hizo a los 12, según lo que hemos leído y los textos que hemos analizado, al parecer Judas no murió enseguida. Una cosa dijo Jesús, que Judas era el hijo de perdición, pero también le hace esta promesa, sabiendo Jesús que Judas lo iba a traicionar. Lucas capítulo 24 dice así: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en la palabra, delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Si usted analiza lo que hemos hablado aquí en todo este video, en el libro de Hechos, capítulo 1, Pedro dice que la muerte de Judas fue muy notoria, que fue un escándalo. Si la muerte de Judas ocurre el mismo día de la muerte de Jesús, si Judas fuera muy notorio su muerte el mismo día que Jesús, ellos hubieran dicho: tú no sabes las cosas que ha acontecido, que Jesús no sé qué más, y también aquellas mujeres. Si la muerte de Judas fuera muy notoria, ellos también hubieran dicho: también uno de sus seguidores se ahorcó, se murió, qué sé yo. Pero no lo dijeron porque no había ocurrido. La muerte de Judas fue después. Recuerda que Jesús apareció 3 veces, aunque la Biblia dice que fueron 40 días. 40 días que tuvo Jesús en la tierra después que resucita. Y posiblemente Judas, cuando vea, según lo que hemos leído en la Biblia, lo que hemos entendido en los textos bíblicos, muere después, quizá por vergüenza con los discípulos, o quizás ellos se burlaban de él, o se alejaban de él, no sabemos. Él va y se mata. ¿Ok? Él va y se mata. Por eso es que es posible que él mismo compró aquel terreno. ¿Ok? Desde el alfarero, posiblemente porque le dio tiempo a eso. Porque no murió el mismo día, como dice el libro de Mateo. ¿Ok? Entonces, Judas aparece entre los 11. Quien aparece es Tomás, como ya dije ya en el libro de Juan. Después se reúnen con Tomás, a 8 días después vuelve a aparecer Judas, que están los 12, como dice Pablo, y después apareció Pedro, y luego a los 12, dice 1 Corintios 5, 4 y 5. ¿Ok? Perdón, 1 Corintios 15, versículos 4 y 5. Dice ahí que aparecieron los 12, que dice que Judas no había muerto todavía. Judas vio a Jesús. Pero si Judas ve a Jesús, ¿por qué se mata? ¿Por qué pierde la vida? No lo sabemos, hermano. Lo cierto es que, según los textos que hemos agarrado aquí, al parecer no murió el mismo día. Y hay unas promesas para Judas. No sabemos si Judas está con el Señor. No sabemos si Judas vio su resultado, pero aquí hay textos que dicen todo lo contrario a lo que nos han dicho y a lo que nos han enseñado. Usted dirá: pero es que Judas se mató, se quitó la vida. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32, dice así, Hebreos 11, versículo 32. Sansón también se quitó la vida. No, pero fue por algo heroico. Sansón también se suicidó, pero fue por un propósito de Dios. Sansón también se quitó la vida, pero aparece aquí Sansón como héroe de la fe. En el caso de Judas, Dios le hace una promesa.
de que él iba a estar en uno de los 12 tronos para jugar a 12 tribus de Israel y que Judá era el único de la tribu de Judá. Y que Juan en Apocalipsis ve los cimientos de los 12 apóstoles porque Juan conocía. Y esa promesa, como dije, no encaja a Matías ni encaja a Pablo, es a los 12 que estaban allí. Así que este tema es bastante engorroso, problemático, no es fácil, porque tenemos muchos años, cientos de años enseñando una cosa, pero cuando leemos la Biblia dice otra. Pero esto que está aquí, pareciera que estuviera hablando de que Judas vio estos resultados. Yo no estoy diciendo, lo que está diciendo aquí la escritura, que posiblemente. Así que espero que analices en tu casa antes de criticarme y hablar cosas. No sabemos si Judas habló con Jesús después que Jesús resucita, y no sabemos si en verdad Judas fue salvo, porque hay textos, como dije, que Jesús dijo que era el hijo de perdición, pero también le dijo a Pedro que era el diablo. Entonces, es muy incongruente estas cosas, hay que analizarlas bien. Ahora, lo que yo sí quiero decirte es que la misericordia de Dios es muy amplia, muy increíble. Y todo amigo que me escucha, Cristo te ama, el Señor te quiere bendecir. Será bueno que te sacaras en estos tiempos que son terribles, difíciles estos tiempos para la humanidad que viene. Así que arrepiente, pide perdón al Señor, busca un pastor, un creyente de la Biblia que te hable del Señor Jesucristo para que seas salvo. Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.